Dios les bendiga a todos en este hermoso día que Dios ha creado para nosotros. Estamos hoy en Hechos 23 y últimamente en Hechos 22 leímos que Pablo fue llevado a la fortaleza por el tribunal, porque el tribunal quería guardar a Pablo porque los sumos sacerdotes querían matar a Pablo. Entonces, para proteger a Pablo también se lo llevó a la fortaleza. Y al siguiente día, el tribunal presentó Pablo al pueblo, presentó Pablo a los sumos sacerdotes, para saber qué es exactamente la acusación de los sumos sacerdotes. Vamos a leer juntos Hechos 23. Entonces Pablo, fijando la vista en el Sanedrín, dijo: Hermanos, yo he vivido delante de Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy. Imagínate, eso es lo que Pablo dice: yo he vivido delante de Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy. También tú y nosotros deberíamos vivir con toda buena conciencia ante Dios y los hombres. Continuamos. Y el sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban a su lado que le golpearan en la boca. Imagínate, el sumo sacerdote le dijo a los que estaban a su lado que golpearan a Pablo en la boca. Estaba muy malo. Continuamos. Entonces Pablo dijo: Dios te ha de golpear a ti, pared blanqueada. Dijo Pablo, pared blanqueada, a este sumo sacerdote porque él le dijo que es un hipócrita. Lo que él dice, Pablo, es: tú estás sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley mandas que me golpeen. Es que sin un juicio bueno, con testigos, uno no puede golpear a otro, tampoco conforme a la ley. Pero eso es lo que hizo el sumo sacerdote Ananías. Por eso dijo Pablo a él: eres un hipócrita, eres una pared blanqueada. Y quebrantando la ley mandas que me golpeen. Los que estaban presentes le dijeron: ¿insultas tú al sumo sacerdote de Dios? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás al gobernante de tu pueblo. Entonces Pablo, sabiendo que una parte del Sanedrín eran saduceos y la otra parte fariseos, gritó en el Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, es por la esperanza y la resurrección de los muertos que soy juzgado. Yo entiendo esa frase: no maldecirás al gobernante de tu pueblo, que Pablo allí quería ser humilde y hasta someterse de estas autoridades. Por eso dijo esta frase: no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás al gobernante de tu pueblo. Quería ser humilde, llevar esta actitud humilde. Continuamos, versículo 6. Entonces Pablo, sabiendo que una parte del Sanedrín eran saduceos y la otra parte fariseos, gritó en el Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, es por la esperanza y la resurrección de los muertos que soy juzgado. Pablo hizo algo muy inteligente, muy sabio del Espíritu Santo de Dios, porque él sabía que una parte eran los fariseos y la otra parte saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo dijo: es por la esperanza y la resurrección de los muertos que soy juzgado. Entonces, diciendo eso, había una división en sus acusadores mismos, porque los saduceos, una parte, no creía en la resurrección de los muertos, y los fariseos sí creyeron en la resurrección de los muertos. Vamos a ver lo que pasa. Versículo 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. La asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos afirman todas estas cosas.
Se levantó un gran vocerío, y algunos de los escribas del partido de los fariseos se levantaron y contendían, diciendo: No hallamos ningún mal en este hombre, ¿y qué hay si un espíritu o un ángel le ha hablado? Como hubo grande disensión, el tribuno, temiendo que Pablo fuese despedazado, mandó a los soldados que bajaran para arrebatarlo de en medio de ellos y llevarlo a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Sé valiente, Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Gloria a Dios, imagínate. Fue un tiempo muy difícil para Pablo. El sumo sacerdote hizo que le golpearan en su boca. Era perseguido Pablo, estaba en la fortaleza, estaba en manos del tribunal romano. Pero Jesús le ha consolado, porque en versículo 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor, Jesús mismo. En la noche se presentó a Pablo y le dijo: Sé valiente, Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Sé valiente, dijo Jesucristo, y también a ti, querida hermana, querido hermano, Dios te dice: sé valiente, testifica a Jesucristo, a las personas que tanto necesitan de Dios, porque poca gente todavía conoce a Dios en su corazón. Testifica a Jesús. Entonces dijo: sé valiente, Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Mira, el Señor Jesucristo hasta quería que Pablo testificara en Roma. Es un gran llamado que Jesús se le dio a Pablo. Continuamos, y una gran consolación también en estos tiempos. Saben, no necesitamos temer a las personas, no necesitamos temer hasta a reyes o jefes o sacerdotes. Si tú ves algo que no está bien, tienes que decirlo. Y déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Continuamos versículo 12. Cuando llegó el día, los judíos tramaron un complot y se juraron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Imagínate, 40 hombres querían matar a Pablo. Estaban decididos a matar a Pablo. Continuamos versículo 13. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Ellos fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición que no gustaremos nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues ustedes con el Sanedrín soliciten al tribuno que les saque mañana a ustedes, como si tuvieran que investigar su caso con más exactitud. Imagínate este complot. Fueron unos mentirosos. Ellos tenían un plan de maldición. Su plan fue ir al tribunal y decirle que querían investigar su caso con más exactitud, pero en verdad no querían hacer esto, solamente querían matar a Pablo. Porque dice: pero nosotros estaremos preparados para matarle antes de que él llegue. Antes de que él llegara a los sumos sacerdotes, estos 40 hombres querían ya matar a Pablo cuando el tribunal le dejó libre a Pablo. Eso fue su plan. Pero vamos a ver cómo Dios, cómo Jesús interviene en este plan de maldición. Continuamos versículo 16. Pero el hijo de la hermana de Pablo oyó hablar de la emboscada. Él entró en la fortaleza y se lo informó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo: lleva a este joven al tribuno porque tiene algo que comunicarle. Entonces él le tomó, le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajera este joven a ti, porque tiene algo que decirte.
El tribuno le tomó de la mano y llevándolo aparte le preguntó en privado: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él dijo: los judíos han acordado rogarte que mañana saques a Pablo al Sanedrín, como si fueran a indagar algo más exacto acerca de él. Pues tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le están preparando una emboscada. Se han jurado bajo maldición que no comerán ni beberán hasta que le hayan asesinado. Ahora están listos, esperando una promesa de parte tuya. Luego el tribuno despidió al joven encargándole: no digas a nadie que me has informado de esto. Gracias a Dios, había un joven. Este joven era el hijo de la hermana de Pablo, de su familia, de la familia de Pablo. Y este joven escuchaba el complot de los 40 hombres que querían matar a Pablo y de los sacerdotes. Y este joven le dijo al tribunal que no debería llevar a Pablo a estos sacerdotes porque querían matar a Pablo. Continuamos, versículo 23. Entonces el tribuno llamó a 2 de los centuriones y dijo: para las 9 de la noche preparen 200 soldados más 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea. A la vez ordenó que proveyeran cabalgaduras para que Pablo montara y le llevaran al salvo al procurador Félix. También escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias al excelentísimo procurador Félix. Saludos. Aquí vemos ahora que Lisias, este tribunal, ahorita llevaba a Pablo en la noche, quería llevar a Pablo en la noche a Félix. Félix era el gobernador de Cesarea, el procurador Félix. Y con muchos soldados le quería llevar a Félix y escribió una carta a Félix, Lisias, este tribunal, y dijo: Claudio Lisias al excelentísimo procurador Félix, saludos. Cuando este hombre fue prendido por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, yo le rescaté acudiendo con la tropa, habiendo entendido que era romano. Queriendo saber el delito por el cual le acusaban, le hice bajar al Sanedrín de ellos. Hallé que era acusado de cuestiones de la ley de ellos, pero sin ninguna acusación de crimen digno de muerte o de prisión. Pero como se me informó que habría un complot contra el hombre, inmediatamente le envié a ti. Y he informado también a sus acusadores que declaren delante de ti lo que tienen contra él. Por tanto, de acuerdo con las órdenes que habían recibido, los soldados tomaron a Pablo y le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando que la caballería siguiera con él, regresaron a la fortaleza. Después de llegar a Cesarea, entregar la carta al procurador, presentaron también a Pablo delante de él. El procurador leyó la carta y le preguntó de qué provincia era. Informado que era de Cilicia, dijo: oiré tu causa cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le guardaran en el pretorio de Herodes. Ahora Pablo está en la cárcel de Félix, el procurador. Está ahorita preso en la cárcel de Félix. Y vemos que Pablo tenía que vivir unas tribulaciones muy fuertes. Pero también Dios le dio al mismo tiempo la oportunidad de predicar a tribunales, a procuradores y hasta a reyes. Y eso lo vamos a leer en los próximos capítulos también, que Dios da la gracia hasta en la persecución de predicar su evangelio. Que Dios les bendiga. Amén.